Hola amigos, soy Lorenzo Benjamín Goicoechea Morales, catedrático de la Universidad de Aviación Moscovita y profesor del Departamento de Bachillerato del Colegio Bilingüe Moscovita Cervantes número 1252. El objetivo de la lección de hoy es aprender a usar, a comparar y diferenciar el uso del presente simple de indicativo y del gerundio en presente en la vida cotidiana. La importancia de este tema recae en el hecho de que el idioma de Cervantes se hace mucho más agradable al oído cuando hablamos usando justamente estos dos tiempos gramaticales. Lo importante es cómo y en qué momento hacerlo en la vida cotidiana. Para empezar, haré un resumen de las características más importantes del presente simple de indicativo, que en adelante llamaré simplemente presente. Y bien, usamos el presente o nos expresamos en presente cuando decimos que algo hacemos regularmente o cuando algo sucede regularmente o no sucede jamás. Por eso, podemos usar una gran cantidad de marcadores de tiempo en presente, tal como lo mostramos en la tabla número 1. Una vez que tenemos claro qué marcadores de tiempo podemos usar en presente, pasaré a recordarles que en idioma español existen 3 grupos de conjugación de los verbos regulares. A saber, el primer grupo está conformado por los verbos que terminan en la partícula ar. Por ejemplo, estudiar, descansar, trabajar. El segundo grupo, conformado por los verbos que terminan en la partícula er. Por ejemplo, beber, leer, comer. Y el tercer grupo, que está conformado por los verbos que terminan en la partícula ir. Entre ellos, vivir, escribir y subir. En la tabla número 2 mostramos las reglas de conjugación de los verbos regulares en presente simple de indicativo. Cada verbo pasa un proceso de transformación o preparación para ser conjugado. Yo recomiendo quitar mentalmente las 2 últimas letras del verbo en infinitivo, tal como se muestra en la tabla número 3. Existe también una cantidad de verbos, llamados irregulares, porque aceptan ciertos cambios en su estructura cuando son conjugados en presente. Estos cambios, a los que yo llamo anomalías verbales en presente, están mostrados en la tabla número 4. Además, existen verbos cuya conjugación en presente es completamente diferente a la de los demás verbos. Estos verbos son los llamados verbos individuales de conjugación, entre los cuales están el verbo ir y el verbo ser. Justamente en la tabla número 5 mostramos la conjugación de estos verbos. Finalmente, para terminar la explicación sobre los verbos en presente, quiero remarcarles que existe una pequeña cantidad de verbos que difieren en su conjugación solo en la primera persona del singular. Algunos de estos verbos tienen terminaciones acer, écer, ócer, úcer. Los más usados los mostramos en la tabla número 6. Ahora bien, ha llegado el momento de hablar de los gerundios. Los gerundios se forman del infinitivo de los verbos. Si el verbo es del primer grupo, como por ejemplo estudiar, el gerundio tendrá la forma estudiando, es decir, la terminación ando. Si el verbo es del segundo grupo o del tercer grupo, el gerundio tendrá la terminación yendo. Por ejemplo, comer, comiendo, subir, subiendo. En la tabla número 7 mostramos la formación de algunos gerundios.
Quiero remarcar que los gerundios no dependen de ningún tiempo gramatical. Pueden usarse en el presente, en el pasado o en el futuro. Sin embargo, existe cierta cantidad de verbos cuyos gerundios difieren de los comunes. En la tabla número 8 mostramos los más comunes. Usamos el gerundio en presente cuando queremos decir que alguien está haciendo algo en este momento o que algo está pasando ahora. Los términos este momento o ahora pueden referirse también a esta mañana, esta semana, este mes, este año, tal como se muestra en la tabla número 9. El verbo estar conjugado en presente hace de verbo auxiliar. En la tabla número 10 mostramos la construcción de frases usando gerundio en presente. Ahora bien, tocando el tema de las interrogaciones en presente simple de indicativo, diré que para hacer preguntas se empieza primero con el verbo principal o con las palabras dónde, cómo, por qué, etc. En cuanto a los gerundios, primero va el verbo estar en su forma correspondiente del presente o primero van las palabras ya mencionadas. Ilustramos lo explicado en la tabla número 11. Las respuestas positivas empiezan por la palabra sí y las negativas por la palabra no. Ilustramos lo explicado en la tabla número 12. Ahora, amigos, hablemos de los verbos reflexivos. Estos verbos se diferencian de los verbos comunes porque tienen la terminación se. Por ejemplo, lavarse, levantarse, acostarse. En los verbos reflexivos, los pronombres personales comunes son reemplazados por los pronombres reflexivos. Hay que decir también que los verbos reflexivos justamente hablan de las actividades diarias que realizamos, como por ejemplo, ducharse, acostarse, despertarse, levantarse, vestirse, etc. En la tabla número 13 mostramos una lista de los verbos reflexivos más usados en la vida diaria. La conjugación de los verbos reflexivos en presente simple de indicativo y en gerundio en presente sigue las mismas reglas que los verbos comunes. Lo ilustramos en la tabla número 14 con el ejemplo del verbo peinarse. Y bien, amigos, finalizando la lección de hoy, quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Es posible el uso paralelo del presente simple de indicativo con el gerundio en presente? Sí, la respuesta es rotunda y categóricamente positiva. Lo ilustramos en la tabla número 15. Como bien sabemos, la música es una gran amiga del aprendizaje de idiomas. Por eso es que ahora os regalaré una cancioncita de autoría donde se usa bastante el gerundio en presente. Amigos, ¿qué estáis haciendo? Estamos practicando gerundios. ¿Qué está haciendo Leocadio? Leocadio está dibujando. Y tú, estoy leyendo un relato. Y los padres de Roberto están trabajando en Valencia. Amigos, ¿qué estáis haciendo? Estamos saltando a la comba.
está haciendo Antonia? Antonia está nadando y usted, estoy descansando en mi casa y la hermana de Antonia está preparando papilla, está preparando papilla, está preparando papilla. Y bien, amigos, en la presente lección hemos hablado del presente simple de indicativo, del gerundio en presente, los hemos comparado y hemos aprendido a usarlos. Espero que os sea de provecho en su futuro estudio del idioma español y que sigáis aprendiendo del maravilloso mundo del idioma español. Con ustedes estuvo el profesor Lorenzo Benjamín Goicoechea Morales, catedrático de la Universidad Moscovita de Aviación y profesor del Departamento de Bachillerato del Colegio Bilingüe Moscovita Cervantes número 1252. Hasta pronto.